Bueno, shalom una vez más. Vamos a revisar ahora el libro de los jueces, Shoftim, capítulo 6. Hablar acerca de un nuevo juez que aparece ante la historia del pueblo de Israel. Él es Gidón. Vamos a ver qué dice. Capítulo 6. Empero los Bené Israel hicieron lo malo delante de Adonai y los entregó a Adonai en mano de Midian por 7 años. Y prevaleció la mano de Midian sobre Israel, y por causa de Midian los Bené Israel prepararon para sí las cavernas que se hallan en las montañas, y las grutas y las fortalezas. Pues sucedía que cuando Israel ya había sembrado, subía Midian, Amalek y los habitantes de Kedem contra él, y acampando ante ellos destruían los productos de la tierra hasta llegar a Asa, y no le dejaban a Israel subsistencia alguna, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con sus ganados y sus tiendas, entrando en el país como langostas en multitud. De ellos y de sus camellos no había número, y entraban en la tierra para destruirla. Israel se empobreció mucho a causa de Midian, y clamaron los Bené Israel a Adonai. Y fue cuando los Bené Israel clamaron a Adonai a causa de Midian, que Adonai envió un profeta a los Bené Israel que les dijo: así ha dicho Adonai Eloah de Israel: yo los hice subir de Mitzrayim y los saqué de la casa de siervos, y les libré de mano de los Mitzrayim y de mano de todos vuestros opresores, y los expulsé de delante de ustedes, y di a ustedes su tierra, y les dije: yo soy Adonai vuestro Elohim. No teman a los dioses del Emorí, en cuya tierra habiten ustedes, pero no han obedecido mi voz. Y vino el Malach Adonai, y se sentó debajo del terebinto que había en Ofrá, que era de Joash el Abiesri, y Gidón su hijo estaba batiendo el trigo en el lugar para esconderlo de Midian. El Malach Adonai se le apareció y le dijo: Adonai esté contigo, varón esforzado y valeroso. Entonces Gidón dijo a él: ruego mi señor, si Adonai está con nosotros, entonces ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nos han contado nuestros padres, diciendo: ¿acaso no nos hizo subir Adonai de Mitzrayim? Mas ahora Adonai nos ha desechado y entregado a manos de Midian. Entonces Adonai, dirigiéndose a él, dijo: anda con tu fuerza esta, tú salvarás a Israel de manos de Midian, yo te envío. Pero él le contestó: ruego mi señor, ¿con qué he de salvar a Israel? He aquí que mi millar es el más pobre de Menashe, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y le dijo Adonai: ciertamente yo estaré contigo, y tú batirás a Midian como un solo hombre. Entonces él le dijo: ruego, si he hallado gracia a tus ojos, que me des una señal que eres tú mismo quien habla conmigo. Ruego que no te muevas de aquí hasta que yo vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. A lo cual respondió: yo estaré aquí hasta que tú vuelvas. Entonces Gidón fue y coció un cabrito, y con una efá de harina coció matzot, panes ácimos. Puso la carne en un canasto y puso el caldo en una olla. Los sacó el Malach debajo del terebinto y se los presentó. Entonces el Malach Elohim le dijo: toma la carne y los matzot y ponlos sobre esta peña, y el caldo derrámalo. Y Gidón hizo así. El Malach Adonai extendió la punta del báculo que tenía en su mano y tocó la carne y los matzot, y subió fuego de la roca que consumió la carne y los matzot. El Malach de Adonai desapareció de su vista. Vio Gidón que era un Malach Adonai, y dijo Gidón: ay de mí, mi señor Adonai, que he visto un Malach Adonai cara a cara. Pero Adonai le dijo: Shalom Aleja, no tengas temor, no morirás. Gidón edificó allí un altar a Adonai y lo llamó Adonai Shalom, el cual hasta el día de hoy permanece en Ofrá de Abiesri. Aconteció en esa misma noche que le dijo Adonai: toma un toro joven que tiene tu padre y un segundo toro engordado de 7 años. Derribarás el altar de Baal que tiene tu padre, cortarás la Asherá que está junto a él, edificarás allí un altar a Adonai, tu Elohim, sobre la cumbre de este peñasco lo llano. Tomarás el segundo toro y lo ofrecerás en holocausto con la madera de la Asherá que habrás cortado. Entonces tomó Gidón 10 hombres de sus siervos e hizo lo que había dicho Adonai. Mas como tuvo temor a la casa de su padre y de los hombres de la ciudad para hacerlo de día, lo hizo de noche. Cuando madrugaron a la mañana los hombres de la ciudad, he aquí que el altar de Baal estaba derribado, la Asherá que había junto a él estaba cortada
y el toro segundo había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar edificado. Y se decían unos a otros: ¿quién ha cometido esta acción? Y preguntando e inquiriendo se les dijo: Gidón ben Joash ha cometido esta acción. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joash: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y porque ha cortado la Asherá que estaba junto a él. Y respondió Joash a todos los que se pararon alrededor de él: ¿quieren ustedes contender por él, Baal? ¿O quieren salvarle? Aquel que quisiere contender por él, que muera en la mañana. Si es un dios, él mismo contienda con Gidón, por cuanto ha derribado su altar. Y llamó a él Gidón en aquel día Yerubbaal, diciendo: contienda con él Baal, porque derribó su altar. Todo Midian y Amalek y los habitantes de Kedem, que habían juntado como uno y pasaron el Jardín y acaparon el valle de Israel. Entonces el espíritu de Adonai revistió a Gidón y tocó la corneta, y se unieron los habitantes de Abiezer tras él. Y envió mensajeros con todo Menashe, y ellos también se juntaron tras él. Asimismo envió mensajeros por Asher, Zebulún y Naftali, quienes también subieron a encontrarlos. Entonces dijo Gidón a Elohim: si has de salvar por mi mano a Israel conforme has dicho, he aquí que voy a poner este vellocino de lana en el granero. Y si el rocío estuviere en el vellocino solo, y todo el suelo permaneciere seco, entonces sabré que salvarás por mi mano e Israel conforme has dicho. Y fue así, pues cuando madrugó al otro día exprimió el vellocino y extrajo rocío del vellocino, un tazón lleno de agua. Entonces dijo Gidón a Elohim: no se extienda tu ira contra mí, hablaré solo esta vez y probaré, solamente esta última vez con el vellocino. Ruego que solo quede seco el vellocino, en tanto que en todo el suelo haya rocío. Y lo hizo Elohim así aquella noche, y permaneció seco todo el vellocino, mientras en la tierra hubo rocío. Bueno, vamos a ver esta parte. Esta es la capítulo número 6. Habla acerca de este varón virtuoso, un shofet, un juez para el pueblo de Israel, el cual se llamaba, decimos, Gidón. Este varón se llamaba Gidón. Gidón. Bueno, como ya nos hemos dado cuenta, la razón por la cual existieron los shoftim, los jueces del pueblo de Israel, es por el mal comportamiento que el pueblo de Israel tuvo. Recuerden que Akadosh Baruj Hu nos entregó la tierra para que nosotros nos condujéramos en santidad en esa tierra, o sea, obedientes a Él. Eso fue lo que nos pidió. Sin embargo, constantemente el pueblo no obedecía. Entonces, en este tiempo, empezaron a adorar a lo que se llama la Asherá y a Baal, a distintos dioses de aquellas mismas regiones, de aquellos pueblos que no pudieron expulsar. Recuerden que algunos pueblos de entre los Kenanim estaban en la tierra de Israel. Entonces ellos se unieron al culto. Esto pasa mucho cuando uno está con estos vecinos, con vecinos que viven de forma equivocada, que sirven a otras religiones o a otros dioses. El pueblo de Israel, por causa de la naturaleza humana, hay una tendencia a imitar lo que sucede a su alrededor. Esto pasa siempre. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado. Ahora, se facilita la traición contra Kadosh Baruj Hu. Entonces, esto le sucedió al pueblo. Por 7 años, los Midianí estaban abusando del pueblo de Israel. O sea, ¿en qué consistía? Pues tomaban todos sus bienes. Como ya sabemos, el desarrollo de aquellos días, económicamente hablando, pues era la agricultura y la ganadería. Entonces, una vez que ellos tenían sus cosechas y que su ganado aumentaba, llegado el tiempo correcto, entonces venían otra vez los enemigos, que son los de Midian, venían y, como langostas, dice el texto, venían y se llevaban toda la cosecha que ya tenían. O sea, llevaban su cosecha que ya tenían de trigo, tenían pues sus animalitos, y todo esto se lo llevaban. Bueno, aquí más o menos, imagínense. ¿Sí? Entonces, es un torito. ¿Sí? Imagínense todos los animales que están teniendo, y aquí están sus gavillas, sus granos de trigo.
Y todos estos enemigos bajaban de unas cuevas que estaban en las montañas, y tomaban estos bienes. Entonces, así estaba ocurriendo esto por 7 años. Una ocasión, Gidón estaba también escondido. ¿Para qué estaba escondido? Pues para evitar que ya los enemigos se dieran cuenta que él ya estaba levantando su cosecha. Entonces, lo curioso de esto es que un Malach de Adonai se levanta hasta Gidón, va hasta Gidón y le dice: tú eres un hombre valiente, pero Gidón está escondido. ¿Ya? O sea, está escondido para levantar, para su cosecha, para que tenga su cosecha. Está escondido acá, cercano de su casa, escondido de los enemigos que le quieren quitar sus granos. Este ángel se para ante ellos y le dice: mira, fíjate que Akadosh Baruj Hu está con ustedes, y Akadosh Baruj Hu te manda a ti, Gidón, que tú vas a ser el que va a salvar al pueblo de Israel por tu valentía. Entonces Gidón le dice: ¿cómo va a ser posible que Akadosh Baruj Hu, que nos haya sacado de Mitzrayim, nos haya prometido que nos iría bien en esta tierra? No nos ha ido bien. El Malach dice: ya sabemos que es por el mal comportamiento del pueblo de Israel que esto le sucede, pero tú vas a ser la persona que va a liberar al pueblo de Israel de este sufrimiento en el cual está viviendo. Entonces, para que se pueda hacer esto, ¿cuál es la estrategia? ¿Se acuerdan que durante los Shoftim han usado distintas herramientas y estrategias para poder liberar al pueblo de Israel del sufrimiento en el que se encuentran, o de los enemigos que los están atacando? Entonces a él, aquí vamos a tener una acción. La acción es que le va a pedir que primeramente le demuestre el ángel a Gidón que él es un ángel enviado por Akadosh Baruj Hu. Entonces, déjame saber si tú eres un verdadero ángel, mensajero enviado por parte de Hashem. Entonces, voy a preparar una ofrenda, y si tú recibes la ofrenda, entonces significa que tú vienes enviado del cielo, y por lo tanto la palabra que le ha dado también viene del cielo. Así entonces va y trae un borreguito, un cabrito, matzot, panes sin levadura, y luego también le va a traer caldo, del cual va a preparar el animalito. Entonces va a poner estos 3 elementos, un trozo de carne, luego las matzot, y luego el caldo, una olla de caldo. Sin embargo, le dice: estas 2 me las vas a poner aparte de esta la vas a derramar, y la derrama. Entonces el ángel viene y con una vara, con un báculo, hace consumir de fuego a estos elementos, la carne y los panes sin levadura, los consume. Pero Gidón entiende que sí es un ángel que viene enviado de parte del cielo, o sea, es un mensajero de Hashem. Así que se apresta para poder cumplir la misión que tiene. A él le llega este mensaje, que él es valiente y esforzado. Posteriormente, Gidón recibe la orden completa del Malach. La orden es: vas a tomar dos animales, vas a tomar dos animales, 2 toros. Vas a tomar 2 toros, está de frente la cabeza del ganado. Entonces vas a tomarlos y vas a sacrificar. Uno es joven y el otro ya está más, bueno, me salió un poquito mejor el ganado. Vas a tomar a uno y lo vas a sacrificar. El otro le vas a colocar un arado. Entonces lo vas a colocar un arado, y vas a ir aquí donde están el pueblo de Israel, que ha levantado un altar para que el distinto pueblo de Israel, los hombres del pueblo de Israel, hagan ahí sus sacrificios. Pero aquí había un muñeco, o sea, un ídolo. Entonces le dice:
Entonces todos los sacrificios que se llevaban a cabo aquí estaban siendo entregados al ídolo. Digo, le dijo el ángel a Gidón, tú vas a tomar el toro grande y vas a ir y vas a derrumbar este altar. Esa va a ser la orden. Gidón dice que tiene miedo de todo lo que puede pasar en el pueblo, porque el resto del pueblo está sirviendo y adorando a esta forma. Gidón tiene miedo de hacerlo de día, así que espera en la noche, otra vez se vuelve a esconder. Parece que el esconderse, el tomar sus precauciones significa ser valiente. Porque cuando él estaba escondido, limpiando sus alimentos, su cosecha, separando el grano de la cáscara, él estaba escondido y le dijo, valiente eres. Toma esta misma actitud ya por la noche, o sea, actuar con precaución habla de nuestra valentía, ser precavido, es ser valiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues estás calculando todas las cosas para que todo salga de acuerdo al plan, todo salga bien. Finalmente lo hace, lo ejecuta, destruye, su valentía toma precauciones. El resto del pueblo, a la mañana siguiente se dan cuenta de lo que ha pasado, investigan. ¿Quién fue? Gidón. Mandan a traer a su papá y le dicen, vamos a sacarte a Gidón, porque él fue el que la derribó. Entonces el papá lo defiende y le dice, mire, si Gidón lo derrumbó el altar, entonces este muñeco que sea el que tome venganza contra Gidón. ¿Sí? Baal se llama. ¿Sí? Entonces que se pelee Baal contra Gidón. Si alguien tiene que defender su posición, pues que sea Baal. ¿Nosotros por qué? Si Gidón derrumbó a Baal, entonces ahora que Baal haga algo contra Gidón. ¿Entienden la inteligencia del padre defendiendo a su hijo? ¿Por qué? Porque este muñeco no hace nada. Entonces, al contrario, Gidón mandó a llamar a toda la tribu de Menashe. Y mandó a traer a Neftalí, Zebulún, Sahar, a los pueblos vecinos. Y todos ellos se fueron y atacaron al ejército de Midian. ¿Entienden? Una vez más, fíjese, los vecinos, los días de Midian, en los días de Gidón, los vecinos provocaron la idolatría del pueblo de Israel. Pero también ahora los vecinos, bien guiados por Gidón, pudieron contrarrestar la influencia de Midian. Por eso hay un texto en la Mishnah que dice que nosotros tengamos un buen vecino y que nosotros nos alejemos del mal vecino. Ya. Aquí nosotros vamos a ver cuál fue la herramienta que destruyó a Midian. ¿Cuál fue la herramienta que destruyó a Midian? La convicción, la fortaleza de Gidón para derrumbar la idolatría. La fortaleza de Gidón para derrumbar la idolatría. El buen vecino. ¿Entienden? Tener buenos vecinos fortalece al pueblo de Israel. Hacernos de los buenos vecinos. Y en contraparte, alejarnos del mal vecino. Bueno, esto es lo que dice el capítulo 6 y vimos lo que experimentó el juez Shofet Gidón. Una historia muy bonita, con un contenido, una narración extraordinaria de la visita de un Malaj y de este elemento en el cual se le expresa a Gidón que es un hombre valiente y su valentía se basaba en la precaución para realizar las cosas. Muy bien. Así también seamos valientes, precavidos. Hasta la próxima. Shalom.